Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta maravillosa clase para principiantes donde te voy a enseñar a improvisar utilizando la escala de Re mayor. Lo vamos a hacer muy facilito utilizando la escala solamente en una octava, por aquí, ahora te enseño cómo se hace. Y esta clase va a ser introductoria, vamos a ver cómo improvisar siguiendo un sistema paso a paso. Y ya verás cómo, aunque no tengas ninguna experiencia improvisando, vas a poder ya hacer tus primeras cositas interesantes. Para hacer esta clase vas a necesitar algunas cosas. Necesitarás tener esta pestaña en el navegador activa, pero al mismo tiempo tendrás que tener otra pestaña con la música de fondo que vamos a utilizar. Esta música la puedes encontrar en la descripción del vídeo. Ve ahí ahora mismo, haz clic en el enlace, ábrelo en una pestaña diferente y pausa esa música de fondo, ¿vale? Porque la necesitarás cuando yo te lo diga. Otra cosa es que vas a necesitar afinar tu guitarra con un afinador o un diapasón configurado a 440 Hz, porque la base de fondo está grabada con una guitarra afinada según esa frecuencia, y si no la afinas así te va a sonar un poco mal. Y por último te quiero recordar que esta clase la puedes seguir utilizando cualquier tipo de guitarra. Aunque me veas con una guitarra clásica, tú lo puedes hacer con tu guitarra acústica o eléctrica y te servirá de la misma manera. Bueno, espero que tengas ganas. Vamos a empezar y para ello te invito a que te acerques aquí un poquito al mástil de mi guitarra para que lo veas en primer plano todo lo que vamos a hacer. Bueno, ya estamos aquí cerca y lo primero que tienes que hacer es aprenderte la escala de Re mayor en 3 cuerdas. Así que mira, te enseño cómo es. Vamos a poner el dedo 1 de la mano izquierda en la cuerda 3 en el traste número 7, aquí. ¿Vale? Esta nota es un Re y es así como empieza la escala. Empieza con el dedo número 1 y luego con el dedo número 3 en la misma cuerda. ¿Vale? Es importante mantener los dedos para mantener la técnica correcta, ¿vale? Luego pasamos a la cuerda de abajo, a la cuerda número 2, y tocamos el dedo 1, el dedo número 2, el dedo número 4, pasamos a la cuerda de abajo y tocamos el dedo número 1, el dedo número 3 y el dedo número 4. Y luego descendente también deberías de saber hacerlo. 4, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1. Muy bien, pues tu primer paso es memorizarte esto cuanto antes. En este momento tienes que pausar el vídeo y practicar esto hasta que te lo sepas de memoria, porque si no te lo sabes de memoria no vas a poder seguir con los próximos ejercicios. Así que nada, páusalo y cuando te lo sepas, seguimos. Vale, pues ahora que no sabemos la escala, lo que vamos a hacer es utilizar la música de fondo para hacer esta escala ascendente y descendente, pero en redondas. ¿Qué significa redondas? Pues que cada nota la tenemos que mantener 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, ¿vale? Y así todo el rato, ascendente y luego descendente. Pero al tempo de la música de fondo. Mira, lo voy a hacer yo para que lo escuches como es y luego lo practicas tú. Vamos a poner la música. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso es. Muy bien, una vez me has visto cómo se hace, lo que tienes que hacer es pausar este vídeo y practicar tú con la música de fondo que deberías de tener en una pestaña abierta al lado. Ponte la música de fondo, haz lo que yo he hecho
en redondas, 4 tiempos cada nota, practica la escala ascendente y cuando llegues al tope, pues descendente. Venga, ánimo, y cuando lo hagas, cuando más o menos te salga decentemente, vuelves a este vídeo y seguimos. Muy bien, una vez has hecho ese ejercicio, ahora lo que vas a hacer es tu primera improvisación utilizando la figura de redonda, igual que antes. No tengas miedo a la palabra improvisación, lo único que tienes que hacer es utilizar esta escala, pero ahora no la vas a hacer por orden, sino que vas a elegir notas de manera aleatoria o según lo que te dicte tu oído o tu intuición. Te voy a poner un ejemplo breve de improvisación en redondas utilizando esta escala. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Veis? ¿Os habéis dado cuenta de qué fácil es? Se pueden repetir notas, podéis hacer lo que queráis, pero siempre manteniendo los 4 tiempos de la redonda. Muy bien, pues ahora podéis pausar este vídeo y volver a la música de fondo para hacer este ejercicio. Una improvisación a redondas utilizando la escala mayor, eligiendo intuitivamente las notas que queráis. Y por supuesto podéis repetir notas y hacer lo que queráis siempre que os limitéis a las redondas. Venga, haced este ejercicio, podéis hacerlo el rato que queráis, 1 minuto, 2 minutos, y cuando decidáis volvéis aquí para hacer el siguiente. Venga, ahora ya vamos a subir un poquito el nivel y vamos a hacer la escala de manera ascendente y descendente, pero esta vez en blancas. Blancas quiere decir 2 tiempos, por tanto iremos el doble de rápido que antes. Nos vamos a poner la música de fondo y voy a hacer yo primero este ejercicio en blancas para que veas cómo se hace. 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, descendente, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eso es, esto ya requiere un poquito más de concentración, ¿vale? Muy bien, pues pausad este vídeo, iros a la música de fondo y haced este ejercicio en blancas hasta que os salga. Y cuando lo consigáis, volved aquí para seguir. Muy bien, ahora que ya sabéis la escala en re mayor ascendente y descendente en blancas, lo que toca es, igual que antes, hacer una pequeña improvisación, pero esta vez utilizando siempre blancas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Podéis repetir notas y ya sabéis, buscad las notas libremente siempre que mantenga el patrón de la escala de re mayor. ¿Vale? Os voy a poner un breve ejemplo y luego lo probáis vosotros. Música, maestro. 1, 2, 3 y... 1, 2, 1, 2, 1, 2.
por ejemplo. Muy bien, pues ahora pausad este vídeo, id a la música de fondo y haced este ejercicio un ratito hasta que sintáis que lo dominéis. Aquí os espero. Muy bien, ahora vamos a hacer una última velocidad de momento, antes de mezclar estos elementos para hacer otras cosas interesantes. Vamos a hacer la escala ascendente y descendente en negras. Negras quiere decir que cada tiempo es una nota, es decir, vamos a hacer 1, 1, 1, 1, 1. Por tanto va el doble de rápido que con blancas. Esto ya cuesta un poquito más y hay que practicar, pero de eso se trata. Mirad, voy a poner la música para que veáis cómo es. 1, 2, 3 y 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Podemos seguir. Vale, esta vez como lo hacemos un poco más rápido, podemos hacerlo varias veces. De hecho, cuanto más lo repitas, mejor, más se entrenarán tus dedos. Así que Ale, ya sabes lo que te toca, pausa este vídeo y practica con la música de fondo. En negras, la escala de re mayor, ascendente y luego descendente. Aquí te espero. ¡Ole! Pues ahora que ya sabes hacer la escala en negras, ya sabes lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una improvisación en negras. Y después de esto ya mezclaremos elementos, ya verás qué chulo. Recuerda que puedes repetir notas y puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, 1, 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 ¿vale? Lo que sea, pero siempre en negras. No puedes utilizar ninguna otra figura rítmica, ni silencios, ni nada. Venga, vamos a poner un ejemplo. 1, 2, 3 y... 1. Muy bien, pues ahí tenéis el ejemplo. Bueno, pues ahora ya sabes lo que te toca. Pausa este vídeo, ponte la música de fondo y practica este ejercicio de improvisación en negras todo el tiempo. No hagas trampa, ¿eh? No vale hacer otra cosa. Venga, practica el tiempo que quieras y te espero en este punto. Muy bien, pues ya sabes hacer la escala de re mayor en negras. Ahora vamos a hacer algo muy interesante y es que vamos a hacer una improvisación, pero combinando todas las figuras rítmicas que hemos aprendido hasta el momento. Eso significa que puedes utilizar en tu improvisación redondas, blancas y negras, de manera totalmente libre. Podrías hacer, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, ¿vale? ¿Te quedas con la idea? Pero no hagas trampa, te tienes que restringir a eso. Blancas, negras y redondas, ¿vale? No existe otra cosa ahora mismo. Vale, pues voy a hacer un pequeño ejemplo con la música de fondo para que te inspires y luego pruebas tú. 1, 2, 3 y...
Algo así, por ejemplo. Recordad que lo que hagáis no tiene por qué ser una maravilla, se trata de practicar y practicar. Lo interesante aquí es generar la máxima basura posible y ya veréis como en algún momento os salen cosas que digáis, ¡anda, qué interesante! Así que nada, poneros la música de fondo y os ponéis a practicar este ejercicio. Escala de re mayor, no os salgáis del patrón que os he enseñado al principio de este vídeo y utilizáis solamente negras, blancas y redondas. Venga, que tengas una feliz improvisación y aquí te espero. Ponme en pausa y dale a esa base instrumental. Muy bien, enhorabuena. Bueno, ya vas bastante avanzado. Ya sabes hacer una improvisación utilizando 3 tipos de figuras rítmicas distintas. Ahora vamos a hacer algo también interesante y es que vamos a añadir las mismas figuras rítmicas pero en silencios. Es decir, ahora vamos a ser capaces de hacer lo mismo que acabamos de hacer pero añadiendo silencios de negra, de blanca o de redonda. Es decir, que te puedes callar en algún momento determinado que tú consideres. Te pongo un ejemplo sin música, podrías hacer 1, 2, silencio, silencio. 1, 2, silencio. 1, 2, silencio, 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 silencio. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, silencio. 1, silencio. 1, silencio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Todo es válido siempre que los silencios duren un tiempo, 2 tiempos o 4 tiempos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con música y luego lo haces tú. 1, 2, 3 y... Bueno, pues algo así, para que te hagas una idea. Vale, ya tienes aquí material para entretenerte un poquito. Páusame el vídeo, haz este ejercicio y después te enseñaré ya el último de todos. Venga, ¿qué es el último? Venga, ánimo. ¡Vamos! Bueno, hasta este punto hemos hecho improvisaciones restringidas, que son muy importantes para adquirir conciencia de lo que vamos haciendo y para trabajar recursos específicos. Pero en algún momento tenemos que quitarnos todas esas cadenas y esas ataduras y hacer una improvisación totalmente libre. Bueno, relativamente libre porque vamos a seguir en el patrón de la escala mayor. Pero ahora ya te dejo que no pienses en figuras rítmicas. Es decir, que siempre que estés tocando estas notas, hagas absolutamente lo que te dé la gana, ¿vale? Y esto obviamente va a depender de la técnica que tengas. Si eres principiante, pues harás cosas un poquito más sencillas. Yo, por ejemplo, pues podría hacer cosas como estas. ¿Vale? Pero eso es porque mi técnica pues ya está un poquito más avanzada. Pero si tú eres principiante, pues a tu nivel, pero sin restricciones. Mira, pues te voy a enseñar lo que sería para mí una improvisación libre, utilizando solo esta escala, un poquito con una técnica más avanzada, pero esto es solo para que te inspires, no para que intentes copiarme. Luego tú tienes que ir completamente a tu bola, ¿vale? Mira, vamos a ver qué sale. 1, 2, 3 y...
Bueno, pues algo así. A veces se me va un poco la olla, pero no pasa nada, de eso se trata, improvisación libre. Pues ahora eso es lo que tú puedes hacer. Puedes pausar este vídeo y hacer una improvisación libre, sin ataduras, sin pensar en nada, aparte de mantener los dedos que tienes que poner para hacer la escala de re mayor en esta octava. Con este ejercicio te puedes entretener bastante, puedes estar incluso los 10 minutos enteros que dura la música de fondo. Es muy entretenido. Así que nada, te animo a que lo practiques y ahora te voy a poner otra vez mi cara para decirte las últimas palabras y para despedirme. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Espero que bien. Ojalá te haya gustado esta pequeña clase de improvisación para principiantes. La improvisación es un mundo infinito y solo hemos rascado una ínfima parte de la superficie de lo que podemos hacer con la improvisación. Pero lo que yo he pretendido sobre todo es que veas que la improvisación se puede aprender con una metodología pedagógica paso a paso. La improvisación no está reservada para los dioses de la música. Hay quien tiene más y menos talento, como siempre, como todo en la vida, pero con el suficiente trabajo, ganas y disciplina, todo se puede conseguir. Pues nada, ya sabes que esta clase la tienes grabada, la puedes repetir todas las veces que quieras, adquiriendo cada vez un mayor dominio, y así de paso, pues oye, me regalas también unas cuantas visualizaciones, que eso nunca está de más, siempre viene bien para apoyar este canal. Te invito también, por último, a que escribas en los comentarios qué te gustaría que yo te enseñase. Si pudieses pedirme cualquier cosa para aprender con la guitarra, ¿qué sería? Pónmelo en los comentarios y eso a mí me da un montón de ideas para ayudaros a todos vosotros a que consigáis vuestros objetivos guitarrísticos. Te animo también a que te suscribas al canal si aún no estás suscrito. Y nada más, nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!